El primer encuentro fue una tarde sofocante en Pinewood City, el tipo de calor que parecía elevarse desde el pavimento y desdibujar los bordes de los imponentes edificios del centro. La capitana Angela Pierce salió de su sedán negro, su elegante forma reflejaba el duro resplandor del sol. Angela ajustó su placa de capitán de policía, su uniforme impecable, mientras exploraba las calles. Pinewood era su ciudad, y dedicó más de una década a protegerla, ganándose el respeto de oficiales y civiles por igual. De pie en fel, con su piel morena, brillando a la luz del día, Angela Pierce no era alguien a quien pasarías por alto fácilmente. Su reputación la precedía, era conocida tanto por su brillantez táctica como por su inquebrantable sentido de la justicia. A finales de sus 30 había ascendido de rango, rompiendo barreras como una de las capitanas negras más jóvenes de la Fuerza. Aunque su mente no estaba en el trabajo, acababa de terminar una reunión agotadora, y quería tomar algo ligero antes de regresar al precinto. La tienda de la esquina no era nada elegante, un pequeño negocio familiar, ubicado entre una lavandería y una barbería. Angela la había frecuentado durante años, a menudo entablando conversaciones rápidas con la anciana cajera, la señora Jordan, que siempre estaba llena de chismes locales. Cuando entró en Belle Bob, la puerta sonó y una calidez familiar la recibió. La voz del capitán Pierce, la señora Jordan, sonó detrás del mostrador. Su sonrisa es brillante como siempre. Es bueno verte, querida. ¿Cómo te trata la fuerza hoy? Angela se rió entre dientes, recogiendo una botella de agua y un bocadillo de los estantes. La misma vieja señora Jordan, solo tratando de mantener la ciudad en una sola pieza, pero cuando Angela se dirigió a la caja, una presencia fría invadió la tienda detrás de ella. No necesitaba mirar atrás para sentirla, el tipo de sensación que ponía sus instintos en alerta. Podía sentir el cambio en la habitación, y no pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de por qué un oficial blanco con un uniforme impecable estaba junto a la entrada. Su postura rígida, los brazos cruzados sobre el pecho, la estaba mirando con una intensidad que la ponía de los nervios. Había visto a su tipo antes, arrogante, rápido para juzgar al tipo, que veía el color de piel de la persona antes de que vieran la vagina. Sus ojos siguieron cada movimiento como si esperaran que hiciera algo mal. Angela mantuvo su rostro neutral, recordándose a sí misma. Su físico. Se acercó al mostrador intercambiando cortesías con la señora Jordan, mientras dejaba sus artículos. La cajera no se dio cuenta de la tensión que ahora estaba espesa en el aire, su enfoque completamente en Angela. Justo cuando la señora Jordan le devolvió el cambio a Angela, el oficial detrás de ella habló. Su voz era afilada como una cuchilla, cortando la atmósfera pacífica de la pequeña tienda. Señora, necesito ver alguna identificación. Angela se giró lentamente, su corazón se hundió. Esta no era la primera vez que la detenían sin razón, pero siempre dolía. Miró fijamente al oficial manteniendo su expresión firme. Discúlpeme, respondió con calma. El oficial dio un paso adelante, su mano descansando casualmente en su pistola enfundada. ¿Me escuchaste? Te vi actuando sospechosamente en la tienda. Necesito ver tu identificación. Las cejas de Angela se fruncieron, la incredulidad invadiéndola. Actuando sospechosamente, no había hecho nada más que recoger una botella de agua y una barra de granola. No había confundiendo la intención detrás de sus palabras. Podía sentir el calor de su mirada sobre ella, llena de suposiciones y prejuicios. Soy la capitana Angela Pierce del departamento de policía de Pinewood City, dijo su voz firme pero firme. No necesito mostrarte mi identificación a menos que tengas una razón legítima para pedirle. El rostro del oficial se oscureció, su mandíbula apretada. Te vi manipulando mercancía como si fueras a robar algo. Te lo estoy pidiendo de nuevo, déjame ver tu identificación. La paciencia de Angela se estaba agotando. Años de enfrentar estas microagresiones le habían enseñado a mantener la compostura, pero esta situación era diferente. No se trataba solo de que la tratara. Desafío absoluto a su autoridad, a su propia identidad como oficial de policía. Tomando una respiración profunda, dio un paso adelante, su voz fría pero controlada. Oficial, estás cometiendo un error. He estado en esta tienda innumerables veces, no soy un ladrón. Si tienes alguna duda puedes contactar a mi precinto, y ellos te responderán. Confirma quién soy. Pero sus palabras solo parecieron alimentar su arrogancia. La sonrisa del oficial se hizo más amplia y sacó un par de esposas de su cinturón. Oh, sé exactamente quién eres, dijo con un tono lleno de desdén, y hoy estás bajo arresto por sospecha de robo. Angela se congeló. La realidad de lo que estaba sucediendo la golpeó como un camión. Había visto a oficiales abusar de su poder antes, pero nunca había imaginado que estaría en el lado receptor de una injusticia tan flagrante. Su sangre hirvió, cada fibra de su cuerpo queriendo arremeter, pero lo sabía mejor. Sabía lo rápido que las cosas podían escalar. Su corazón latía con fuerza cuando le dio la espalda al oficial. Levantó lentamente las manos. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Su acero frío mordiendo su piel. Se quedó allí, su respiración era superficial. El peso de la humillación pesaba sobre sus hombros. La pequeña tienda se había quedado sordamente en silencio. La señora Jordan parecía horrorizada, congelada en su lugar detrás del mostrador. Algunos clientes se quedaron en un silencio atónito. Su fam estaba afuera capturando la escena surrealista, pero cuando el oficial empujó
Ella hacia la salida. La mente de Angela corría, sabía que esto estaba lejos de terminar, tenía que mantener la calma, mantenerse concentrada. Esta era una batalla que ella no eligió, pero era una que no estaba dispuesta a perder. El punto de quiebre. El asiento trasero del coche patrulla del oficial Rick Stevens estaba apretado, sofocante. El aire era denso, el persistente olor a sudor rancio dificultaba que Ann respirara mientras estaba sentada rígidamente. Su mano todavía esposada. De las ventanas se estaban reuniendo espectadores curiosos, algunos filmando con sus teléfonos, otros susurrando con incredulidad. Angela trató de concentrarse, respirando el calor del coche patrulla y el escozor de las esposas, intensificando la humillación que sentía. Había pasado por desafíos antes de ser una de las pocas mujeres negras en la aplicación de la ley, había presentado obstáculos en cada paso, pero esto se sentía diferente, más personal. No solo estaba siendo arrestada, estaba siendo despojada públicamente de su dignidad, sus años de servicio y su respeto duramente ganado. La mente de Angela corría mientras veía al oficial Steven caminar hacia el frente del auto, su postura resumando arrogancia. Golpeó su radio con indiferencia, retransmitiendo el despacho arrestado como si fuera una parada de tráfico de rutina. Esta es la placa 43396 del oficial Stevens. Tengo una sospechosa bajo custodia, negra de unos 30 años, identificada como la capitana Angela Pierce, del Departamento de Policía de Pinewood. Su voz crepitó en la radio. Sospechoso de robo. Sospechoso de robo. Las palabras resonaron en la mente de Angela. Cada sílaba era una herida fresca. Apretó los puños detrás de la espalda. Las esposas se clavaron dolorosamente en sus muñecas. Lo absurdo de todo eso. Acusada de robar una barra de granola y una botella de agua, la hizo querer gritar, pero sabía que perder los estribos no ayudaría. Solo alimentaría la narrativa del oficial Steven. En cambio, respiró profundamente e invocó la calma que la había ayudado a superar años de enfrentar prejuicios y adversidades. Observó cómo Steven se pavoneaba de regreso al auto. Su sonrisa siempre presente. Abrió la puerta del conductor y se deslizó en el asiento. Miró a Angela a través del espejo retrovisor con la misma mirada condescendiente. El motor rugió a la vida y el auto se sacudió hacia adelante, alejándose de la tienda de la esquina. Espero que estés cómoda ahí atrás, capitán, se burló poniendo gran énfasis en su título. No necesitarás esa placa. ¿Dónde vas? Angela no dijo nada, negándose a participar en su cebo. Sus ojos se fijaron en el espejo retrovisor, captando su expresión de suficiencia, pero permaneció en silencio. No le daría la satisfacción de saber cuán profundamente hirieron sus palabras. Ella conocía sus derechos, sabía que su historial estaba impecable, y sabía que este arresto nunca se sostendría una vez que su comisaría lo descubriera, pero ese no era el punto. Era que Stevens no estaba interesado en la justicia o la ley, estaba interesado en el poder, específicamente en usar ese poder para degradar y deshumanizar a alguien que veía como inferior a él, y Angela sabía exactamente por qué. Mientras conducían por la avenida principal, Angela podía sentir el peso de la situación presionando sobre sus hombros. No se trataba solo de ella, ahora se trataba de todos los que alguna vez se habían enfrentado a este tipo de trato injusto. Sobre el incontables nombres e historias que no fueron escuchadas. Ella tenía el deber de no solo defenderse a sí misma, sino también a ellos. Stevens dio un giro brusco, el auto sacudió a Angela de lado, hizo una mueca tratando de ajustar su posición, sin llamar la atención sobre su incomodidad. Afuera, el horizonte familiar de Pinewood City se desdibujó. Pero los pensamientos de Angela estaban a millas de distancia. Había estado en esta ciudad el tiempo suficiente para conocer la reputación de oficiales como Stevens. No era solo un novato en un viaje de poder, era conocido por su comportamiento agresivo, a menudo con carga racial. Se había deslizado a través de las grietas de la rendición de cuentas más veces de las que le importaba contar. Se habían presentado quejas en su contra, pero siempre parecían desaparecer, barridas bajo la alfombra por aquellos en el poder. Hoy, aunque había cruzado una línea y Angela estaba decidida a asegurarse de que no hubiera barrido esto bajo la alfombra, el auto patrulla se detuvo en la entrada del precinto y el pulso de Angela se aceleró. Una multitud ya se había reunido afuera, civiles, oficiales, incluso periodistas, todos atraídos por el espectáculo de un capitán de policía esposado. Cuando Stevens abrió la puerta y tiró ella fuera, el flash de las cámaras la saludó como presenciado innumerables veces desde el otro lado, pero ahora ella era el titular. Stevens la guió bruscamente hacia la estación, su mano la agarró del brazo como si fuera una criminal peligrosa. Angela sintió que los ojos de la multitud la quemaban, juzgándola, cuestionándola. Había pasado años construyendo una reputación de integridad y liderazgo, pero en cuestión de minutos este hombre la había reducido a un espectáculo. Cuando se acercaron a la entrada, un rostro familiar emergió de la multitud. Él Teniente James Daniels, su colega y amigo de mucho tiempo. Su rostro era una mezcla de incredulidad y furia mientras se abría paso entre la multitud de espectadores. Stevens, el ladrido de Daniel corriendo hacia adelante. ¿Qué diablos está pasando aquí?
Stevens apenas le dedicó una mirada, atrapó a su capitán en el acto de robar llevándola para procesarla, dijo con un gesto despectivo de su mano. Los ojos de Daniel se lanzaron hacia Angela, que estaba de pie, a pesar de las esposas su mandíbula estaba apretada, sus ojos de acero, nunca la había visto mirar tan tranquilo ante tal flagrante injusticia. ¿Estás loco?, siseó Daniels interponiéndose entre Angela y Stevens. Esta es la capitana Pierce, ella es una de nosotros. ¿Qué clase de broma es esta?, se burló Steven apretando su agarre en el brazo de Angela. No es broma, teniente, solo hago mi trabajo. ¿Tu trabajo? La voz de Daniel se levantó con incredulidad. Tu trabajo es proteger y servir, no humillar a uno de los tuyos basándote en nada más que tus retorcidas suposiciones. A estas alturas, la multitud había crecido, murmullos de confusión e indignación, extendiéndose como un reguero de pólvora. Los reporteros tenían sus micrófonos listos, ansiosos por abalanzarse sobre el drama que se desarrollaba sin embargo. Stevens no se inmutó, enderezó su postura, su expresión era de desafío, estaba actuando sospechosamente. En la puerta, Stevens replicó su voz lo suficientemente fuerte para que la multitud la escuchara. Manejando mercancía como si fuera a robarla, tenía causa probable. La cara de Daniel se sonrojó de ira. Causa probable, ella es una capitana de policía, por el amor de Dios, ¿realmente crees que va a robar una barra de granola y una botella de agua? Angela finalmente habló, la voz cortó la tensión como una cuchilla. El teniente Daniels lo dejó terminar, lo dejó fechar su propia tumba. Sus palabras fueron medidas, controladas, pero llevaban el peso de alguien que ya había ganado la pelea antes de que comenzara. La sonrisa de Steven vaciló y, por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia, Angela vio el destello de incertidumbre en sus ojos. Daniels se volvió hacia Angela, su expresión se suavizó. Voy a resolver esto, capitán, no tendrá que lidiar con esto por mucho más tiempo, pero Angela lo sabía mejor. No se trataba solo de ella o de limpiar su nombre, se trataba de exponer un problema más profundo, un problema que corría por las venas de las fuerzas del orden como una enfermedad. Aprecio eso, tenientes, dijo, mirando fijamente a Stevens, pero esto ya no se trata solo de mí, se trata de todas las personas que alguna vez han sido humilladas, arrestadas o maltratadas por el color de su piel. La multitud se quedó en silencio, colgada de ella. Cada palabra que Angela dijo le hizo sentir el peso de sus miradas, pero también su apoyo. Esto no era solo una batalla personal, ahora era un ajuste de cuentas. El ajuste de cuentas comienza dentro del recinto. La atmósfera era eléctrica. Las noticias sobre el arresto de la capitana Angela Pierce ya habían comenzado a extenderse y los oficiales se reunieron en grupos silenciosos susurrando con incredulidad. Algunos miraron en su dirección con lástima, otros con confusión. Angela caminó con la cabeza en alto. El peso de las esposas todavía le mordía las muñecas, pero se negaba a mostrar cualquier signo de derrota. Estaba decidida a no dejar que el oficial Stevens o cualquier otra persona la viera romperse. El oficial Stevens la guió por el pasillo. Su sonrisa todavía estaba estampada en su rostro. Estaba disfrutando de la atención, saboreando prueba de triunfo de que podía derrotar a alguien de tan alto rango como Angela Pierce, pero en el fondo, Angela sabía que la marea estaba a punto de cambiar y cuando lo hiciera, Stevens no estaría listo para lo que vendría. Cuando llegaron a la sala de procesamiento, la tensión era palpable. El teniente Daniels la había seguido de cerca. Su rostro todavía contorsionado por la ira, había hecho varias llamadas en el camino, y Angela podía decir que la caballería estaba en camino. Stevens, esto está yendo demasiado lejos. Daniels gruñó, dando un paso adelante para bloquear la entrada al área de detención. No tienes motivos para arrestar al capitán Pierce, y bien lo sabes, ella no ha cometido ningún crimen, estás cometiendo un error. Stevens hinchó el pecho, su mano flotando cerca de su arma como para recordarle a todos su autoridad. Teniente, con el debido respeto, en solo seguir el protocolo estaba actuando sospechosamente, y tenía una causa probable para arrestarla. Si es inocente, puede explicarse en la corte. Daniels abrió la boca para replicar, pero antes de que pudiera hacerlo, una puerta al final del pasillo se abrió y los pasos pesados de alguien importante resonaron a través del estrecho corredor. Angela se giró para ver nada menos que al jefe Martin, entrando en escena. Su cabello canoso y su línea Faet contaba la historia de un hombre que lo había visto todo, pero hoy había un fuego desconocido en sus ojos. No era solo un jefe aquí, era un hombre que había trabajado junto a Angela durante años, alguien que conocía su carácter, su dedicación y su inquebrantable sentido de la justicia. Stevens, el jefe Martin, ladró, su voz cortando el aire como un látigo. ¿Qué diablos está pasando aquí? Por un breve momento, Angela vio el destello de miedo en los ojos de Steven, pero rápidamente lo enmascaró con su habitual breto. Jefe, yo solo sé lo que estabas haciendo. Martin interrumpió, su tono peligrosamente bajo, marchó hacia adelante, sus ojos ardían con furia hasta que estuvo a centímetros de Stevens. Arrestaste a uno de nuestros mejores oficiales por un cargo infundado. ¿Tienes alguna idea de qué tipo de tormenta acabas de desatar?
La sonrisa de Steven vaciló pero se mantuvo firme con el debido respeto. Jefe, yo tenía causa probable, ella estaba en esa tienda actuando como causa probable. La voz de Martin Rose, el capitán Pierce, es uno de los oficiales de más alto rango en este departamento, tiene un historial impecable, y me estás diciendo que la arrestaste por sospecha de robo por un grolar. ¿Acaso te escuchas a ti mismo? Angela se quedó en silencio mirando cómo se desarrollaba la escena. Era surrealista ver a alguien como el jefe Martin, quien rara vez perdía la compostura y se lanzaba contra Stevens con tanta ferocidad, pero ella sabía que esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de exponer el tipo de problemas sistémicos que Stevens representaba. Stevens abrió la boca para hablar, pero el jefe lo interrumpió de nuevo. Quiero que le quites esas esposas ahora mismo, y luego te sentarás con asuntos internos y explicarás exactamente por qué pensaste que era apropiado arrestar al capitán Pierce por una acusación tan endeble. Por un momento pareció que Stevens podría discutir, pero la intensidad de la mirada del jefe Martin lo hizo pensar dos veces. Con un suspiro renuente, dio un paso adelante y abrió las esposas alrededor de las muñecas de Angela. El fuerte tintineo del metal al caer se sintió como una liberación no solo de las restricciones físicas, sino del peso opresivo que había estado colgando sobre ella desde el arresto. Angela se frotó las muñecas doloridas aquí. Ojos nunca dejando a Stevens. El hombre que la había humillado frente a toda la ciudad ahora estaba de pie frente a ella visiblemente conmocionado, había exagerado, y ahora las paredes se estaban cerrando. Jefe Martin, Angela dijo en voz baja, su voz calmada pero firme, con el debido respeto, esto no se trata solo de mí. El comportamiento del oficial Stevens es parte de un problema mayor. Demasiada frecuencia y no soy solo yo quien sufre, por eso tenemos que asegurarnos de que esto no le pase a nadie más. La expresión del jefe Martin se suavizó mientras asentía reconociendo la verdad de sus palabras. Tienes razón, Angela, esto no se trata solo de hoy, se trata de asegurarnos de que nuestros oficiales rindan cuentas por sus acciones. Stevens, te van a poner en licencia administrativa con efecto inmediato en espera de una investigación completa. La cara de Steven se quedó sin color. Licencia administrativa, jefe, no puedes hablar en serio, solo estaba haciendo mi trabajo. No, Martin dijo, su voz fría y definitiva, tu trabajo es defender la ley con integridad y respeto, fallaste en eso. Uy, Stevens, ahora sal de mi vista. Stevens vaciló por un momento, sus manos apretando los puños antes de girar sobre sus talones y correr furioso por el pasillo. La tensión en el aire pareció levantarse levemente cuando desapareció por la esquina, pero Angela sabía que esto estaba lejos de terminar, todavía había trabajo que hacer. Más tarde esa noche, Angela se sentó en la comodidad familiar de su oficina en la comisaría. Los eventos del día se repetían una y otra vez en su mente, pero ya no estaba enojada más, estaba concentrada. El arresto había sido una llamada de atención no solo para ella, sino para todos los que habían presenciado la flagrante injusticia que había enfrentado, y ahora era el momento de hacer algo al respecto. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos y miró hacia arriba para ver al teniente Daniel de pie en la puerta, una sonrisa comprensiva en su rostro. Oye, dijo suavemente entrando, ¿cómo estás aguantando? Angela sonrió aunque no llegó a sus ojos. Estoy bien, solo estoy procesando todo. Daniel se asintió acercando una silla y sentándose frente a ella. Escucha, Angela, lo que pasó hoy estuvo mal en muchos niveles, pero lo manejaste con gracia, y creo que es por eso que todo esto va a explotar. En la cara de Steven la gente vio lo que hizo. ¿Saben qué tipo de hombre es? Angela suspiró, recostándose en su silla. No se trata solo de Stevens, esto es más grande que él, hay tantos otros como él por ahí, oficiales que abusan de su poder, que ven a gente como yo y hacen suposiciones. Esta es una oportunidad para cambiar las cosas, para asegurarse de que este tipo de cosas no le pasen a nadie más. Daniel sonrió con un destello de admiración en sus ojos. Siempre fuiste el que lideró la carga H, nunca retrocediendo incluso cuando las probabilidades están en tu contra. Y Angela se rió suavemente, no sé cómo ser de otra manera. Se sentaron en un silencio incómodo por un momento antes de que Angela volviera a hablar, su tono más serio. Vamos a llevar esto hasta el final, James, no voy a dejar que esto pase. Stevens necesita enfrentar las consecuencias, pero más importante aún, tenemos que asegurarnos de que este departamento y los departamentos de todo el país comiencen a responsabilizar a la gente. Daniels asintió con firmeza. Tienes mi apoyo, Angela, lo que sea que necesites, estoy contigo. La mirada de Angela se desplazó hacia el ventana donde las luces de la ciudad titilaban contra el cielo nocturno, podía ver su reflejo en el cristal, una mujer que había pasado por el fuego, pero que había salido más fuerte. Este no era el final de la historia, era solo el comienzo. Mañana la verdadera lucha comenzaría. La tormenta estalla. A la mañana siguiente Angela Pierce se despertó con el corazón apesadumbrado. Los eventos del día anterior todavía se aferraban a ella como una niebla no deseada, pero sabía que no había tiempo para detenerse. En el pasado tenía una batalla que pelear, no solo por ella misma, sino por cada persona que había sido maltratada o perfilada por el color de su piel. Mientras estaba sentada en la mesa de su cocina bebiendo su café, su teléfono vibraba incesantemente con notificaciones. Angela dudó antes de desbloquearlo, sabiendo muy bien que la tormenta mediática probablemente había comenzado. Efectivamente, suficientes titulares inundaron su pantalla. Capitán de policía arrestado por un compañero oficial acusado de robo sin fundamento, perfil racial en su peor momento,
Oficial arresta a capitán de alto rango por barra de granola. Esto es más que yo. Angela cerró los ojos por un momento, exhalando lentamente. Solo había pasado una cuestión de horas, pero la historia ya había ganado atención nacional. Un video de ella siendo esposada y sacada de la tienda de conveniencia estaba circulando en línea y la indignación pública estaba creciendo. Los grupos de derechos civiles pedían acción inmediata y las redes sociales estaban en llamas con el hashtag Justicia para el Capitán Pierce. Su teléfono volvió a sonar, esta vez una llamada de su comisaría. Se preparó y respondió al Capitán Pierce. La voz familiar del jefe Martin la saludó. Tenemos una situación aquí, los medios están por todas partes y la oficina del alcalde se está involucrando. Quieren una declaración tuya, algo para calmar la tormenta. Angela respiró profundamente, sabía que había mucho en juego, no se trataba solo de limpiar su nombre, se trataba de cambiar la narrativa. Iré a la estación, jefe, respondió, pero no estoy interesada en calmar nada, la gente necesita saber la verdad. Pensé que dirías eso. Martin respondió con un dejo de orgullo. Estaremos listos para ti. Mientras Angela se dirigía al recinto, su mente corría con las implicaciones de lo que estaba sucediendo. El oficial Rick Stevens había encendido un fósforo, y ahora el fuego se estaba extendiendo. Tenía que decidir cómo iba a avivar las llamas. Cuando Angela llegó al recinto, fue recibida por un mar de reporteros acampados afuera de la estación. Las cámaras destellaron en su cara mientras los micrófonos eran empujados hacia ella, los reporteros gritando preguntas todos a la vez. Capitán Pierce, ¿cómo está respondiendo al arresto? ¿Cree que este fue un caso de perfil racial? ¿El oficial Stevens se enfrenta a una suspensión? Angela mantuvo la cabeza gacha ignorando el caos mientras se dirigía hacia adentro. En el momento en que entró al recinto, sus compañeros oficiales se quedaron en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ella, algunos la miraron con simpatía, otros con inquietud, pero todos estaban esperando lo que sucedería a continuación. El teniente Daniels la recibió en el vestíbulo, su expresión sombría. ¿Estás lista para esto?, preguntó en voz baja. Angela asintió, su resolución endureciéndose. Más que listos, juntos estaban camino hacia la sala de conferencias donde el jefe Martin y un puñado de oficiales superiores se habían reunido para discutir la situación. Cuando Angela entró en la sala, la tensión era palpable. El jefe Martin estaba de pie a la cabecera de la mesa con los brazos cruzados y su rostro en una máscara de frustración. Angela saludó a Ed asintiendo solemnemente. Necesitamos dirigirnos a los medios. La oficina del alcalde está preocupada por la reacción y quieren que ayudes a controlar la narrativa. Angela entrecerró los ojos, apretó la mandíbula y controló la narrativa. Repitió, no se trata de controlar la historia, jefe, se trata de responsabilidad. El oficial Stevens debe responder por lo que hizo y la gente merece saber que este tipo de comportamiento no será tolerado por nadie. El jefe Martin suspiró profundamente frotándose las sienes. Lo sé, Angela, pero esto es más grande que un solo oficial. La reputación de todo el departamento está en juego. Si no tenemos cuidado, esto podría salirse de control. Angela cruzó los brazos y se mantuvo firme. Ya está fuera de control. Jefe, en el momento en que Stevens decidió esposarme en esa tienda, en el momento en que decidió que el color de mi piel me convertía en sospechoso, fue cuando esto se salió de control. Y si tratamos de barrer esto bajo la lupa, alfombra, solo empeoraremos las cosas. El teniente Daniels asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Angela, tiene razón, si no abordamos esto de frente, el público perderá la fe en nosotros. Necesitamos mostrarles que estamos dispuestos a limpiar la casa. Cuando algo como esto sucede, el jefe Martin dudó por un momento, y luego asintió. Muy bien, haremos una conferencia de prensa. Angela, tú hablarás, pero estaré a tu lado para apoyarte. Necesitamos enviar un mensaje de que el departamento está tomando esto en serio. Angela estuvo. El primer paso, el verdadero desafío, vendría con la investigación interna. El oficial Stevens ya había sido puesto en licencia administrativa, pero eso no era suficiente. Angela quería verlo responsable, no solo por lo que había hecho para ella, pero por el patrón de comportamiento que había exhibido a lo largo de los años. Más tarde, esa tarde, la conferencia de prensa se llevó a cabo dentro del recinto. Se había instalado un podio y se había reunido una gran multitud. Los medios de comunicación avanzaban con entusiasmo. Angela estaba de pie junto al jefe Martin. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras las cámaras se enfocaban en ella. El jefe Martin se acercó primero, dirigiéndose a la multitud. Damas y caballeros, gracias por estar aquí hoy. Entendemos las preocupaciones que han surgido después del reciente arresto de la capitana Angela Pierce. Quiero asegurarles que el departamento está tomando este asunto muy en serio. El oficial Stevens ha sido puesto en licencia administrativa en espera de una investigación completa. La multitud murmuró en respuesta, pero su atención estaba fija en Angela. No estaban allí por lugares comunes, estaban aquí por ella. Cuando Martin se hizo a un lado, Angela respiró profundamente y se acercó al podio. El mar de rostros que la miraba era desalentador, pero dejó a un lado sus nervios. Tenía una responsabilidad no solo consigo misma,
sino con cada persona que alguna vez había sido tratada injustamente por aquellos en el poder. Gracias, comenzó con voz firme a pesar de los nervios que se arremolinaban en su estómago. Ayer fui arrestada por el oficial Rick Stevens bajo sospecha de robo. Como muchos de ustedes saben, soy capitana en el Departamento de Policía de Pinewood City. He dedicado mi vida a defender la ley y proteger a los ciudadanos de esta ciudad. Hizo una pausa dejando que sus palabras se hundieran. Lo que me pasó ayer no fue solo un malentendido, no fue solo un error, fue un problema sistémico, una cultura dentro de la aplicación de la ley que permite a oficiales como Rick Stevens abusar de su poder para tomar decisiones basadas en prejuicios en lugar de hechos. Angela miró alrededor de la multitud, sintiendo el peso del momento en que fui arrestada por el color de mi piel. Fui humillada, esposada, y tratada como una criminal a pesar de no haber hecho nada malo, y no soy la primera persona a la que le pasa esto, pero estoy en posición de hablar, y tengo la intención de usar esa posición para asegurarme de que esto nunca vuelva a suceder. La multitud estalló en aplausos y Angela pudo ver a los periodistas inclinados hacia adelante esperando cada palabra de ella. Estamos pidiendo una investigación completa sobre las acciones del oficial Stevens, y no descansaremos hasta que se haga justicia, pero no se trata solo de un oficial, se trata de garantizar que nuestra fuerza policial se rija por los más altos estándares de integridad y equidad. Se trata de asegurarse de que nadie, independientemente de su rango, raza u origen, tenga que experimentar lo que pasé. Cuando Angela se alejó del podio, los aplausos de la multitud se hicieron más fuertes. Sintió una oleada de emoción al saber que esto era solo el comienzo de la lucha, pero ya no estaba sola, el público la apoyaba y juntos iban a exigir el cambio que se debía haber producido hace mucho tiempo. Cuando terminó la conferencia de prensa, Angela sintió una ola de alivio, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer detrás de escena. La investigación interna ya estaba en marcha y corrían rumores de que más oficiales habían presentado quejas contra Stevens por su comportamiento en el pasado. Estaba claro que Stevens había estado operando sin control durante demasiado tiempo, y ahora que sus acciones estaban en el centro de atención, las compuertas se estaban abriendo, los oficiales que alguna vez tuvieron miedo de hablar se estaban presentando y detallando incidentes de mala conducta, racismo y abuso de poder que se habían barrido bajo la alfombra durante años. Angela sabía que esto era solo el comienzo. La lucha por la justicia nunca fue fácil, pero ella estaba preparada para ello. El arresto de Steven había desencadenado una reacción en cadena que ahora era imposible por él y venía rápido. El desenlace de Stevens días después de la conferencia de prensa. El precinto estaba lleno de tensión. La tormenta que Angela había encendido estaba lejos de terminar. Lo que había comenzado como una investigación interna sobre el oficial Rick Stevens se había convertido en algo mucho más grande, una investigación sobre mala conducta sistémica y abuso de poder dentro del departamento. Angela sabía que esto ya no se trataba solo de limpiar su propio nombre, se trataba de exponer la podredumbre que había permitido que oficiales como Stevens prosperaran sin control durante años. Cuando llegó al precinto esa mañana, Angela podía sentir los ojos de sus colegas siguiendo cada uno de sus movimientos. Algunos oficiales asintieron en solidaridad ofreciéndole su apoyo silencioso, mientras que otros miraron hacia otro lado sin saber qué decir. Stevens también tenía sus partidarios. Oficiales que compartían sus puntos de vista rígidos sobre la autoridad y la raza. Pero Angela tenía la verdad de su lado, y esa verdad estaba comenzando a salir a la luz. Angela se abrió paso por los pasillos, su destino era claro, la oficina de asuntos internos. El teniente Daniels había estado trabajando incansablemente detrás de escena, reuniendo testimonios y pruebas, y hoy era el día en que finalmente confrontarían a Stevens con los cargos que se habían acumulado contra él. Cuando Angela entró en la oficina, Daniels levantó la vista de su escritorio con una carpeta en la mano. Su rostro estaba surcado por el cansancio, pero había un destello de satisfacción en sus ojos. Angela la saludó y le entregó la carpeta. ¿Vas a querer ver esto? Angela tomó la carpeta y la abrió, sus ojos escanearon los documentos dentro. Era peor de lo que había imaginado. Había múltiples quejas en su contra. Stevens. Algunos años atrás, las minorías, particularmente ciudadanos negros y latinos, habían reportado incidentes de acoso por perfil racial, incluso uso excesivo de la fuerza. Muchas de estas quejas han sido desestimadas o perdidas en la burocracia, enterradas bajo capas de papeleo y silencio. Este es Danny. Angela murmuró con el estómago revuelto mientras leía los informes. ¿Cómo se ha permitido que esto continúe durante tanto tiempo? Daniel Said se pasó una mano por el cabello. Ya sabes cómo es que algunos oficiales protegen a los suyos, y Stevens sabía cómo jugar con el sistema. Se ha estado saliendo con la suya durante años, porque nadie estaba dispuesto a enfrentarse a él, pero ahora gracias a lo que te pasó lo tenemos acorralado. No puede salir de esta. Angela asintió, pero su mente estaba acelerada. La profundidad de la mala conducta de Steven era asombrosa. No solo la había atacado a ella, había construido una carrera aterrorizando a las comunidades marginadas, y el sistema lo había ayudado en todo momento, pero ahora la marea estaba cambiando y era hora de que Stevens enfrentara las consecuencias. ¿Estamos listos para enfrentarlo?
Angela preguntó cerrando la carpeta y devolviéndola a Daniels. Daniel sonrió sombríamente. Más que listo. Asuntos Internos lo llamará para interrogarlo. Hoy tienen suficiente para recomendar el despido inmediato y cargos criminales. Angela exhaló lentamente. Había estado esperando este momento, el momento en que la balanza de la justicia finalmente se inclinaría contra Stevens, pero sabía que este no era el final. Exponer a Stevens era solo el comienzo de una batalla mucho más grande para reformar el departamento y asegurar que oficiales como él ya no pudieran esconderse detrás de sus placas. Más tarde, esa tarde, Angela se sentó en la pequeña sala de conferencias estéril, donde se llevaría a cabo el interrogatorio de Steven. La habitación estaba iluminada por duras luces fluorescentes y un pesado silencio flotaba en el aire. Angela se sentó junto a Daniels, ambos mirando como los oficiales de asuntos internos preparaban los documentos para el interrogatorio de Steven. La tensión era palpable y Angela no podía quitarse la sensación de que algo monumental estaba a punto de desarrollarse. Finalmente la puerta llevado a la habitación ya no era el hombre arrogante y engreído que había esposado a Angela. Frente a una multitud su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos por la incertidumbre. Miró alrededor de la habitación, su mirada deteniéndose en Angela por un momento antes de alejarse rápidamente. Sabía lo que venía. El oficial Stevens, uno de los oficiales de asuntos internos, comenzó con su voz tranquila pero firme. Estás aquí hoy para responder preguntas sobre múltiples quejas presentadas en tu contra a lo largo de tu carrera. Estas quejas involucran acusaciones de discriminación racial, acoso y uso excesivo de la fuerza. Además, discutiremos tu reciente arresto de la capitana Angela Pierce, que ha generado preocupaciones significativas sobre tu conducta. Steven tragó saliva y se movió incómodo en su asiento. No he hecho nada malo, dijo con voz temblorosa pero desafiante. Solo estaba haciendo mi trabajo. Angela entrecerró los ojos. Su paciencia se estaba agotando. Había escuchado suficiente de las excusas de Steven, había visto cómo hombres como él justificaban sus acciones escondiéndose detrás del disfraz de hacer su trabajo mientras perpetuaban la injusticia y el abuso, pero hoy no podría esconderse más. Llamas a arrestar a un capitán condecorado por cargos infundados a hacer tu trabajo. Uno de los oficiales de asuntos internos presionó su voz con incredulidad. Arrestaste al capitán Pierce por sospecha de robo sin ninguna evidencia para respaldar tu reclamo. Violaste sus derechos y al hacerlo expusiste un patrón de comportamiento que no puede ignorarse. La cara de Steven se sonrojó de ira. Tenía una causa probable. Ella estaba actuando de manera sospechosa. ¿Cómo se suponía que iba a saber quién era ella? Angela no pudo permanecer en silencio por más tiempo. No se trataba de quién era yo, Stevens, dijo con voz aguda. Se trataba de mi apariencia. Viste a una mujer negra en una tienda y asumiste que era una criminal. Eso no es causa probable. Eso es perfil racial. Stevens la fulminó con la mirada. Apretó la mandíbula. ¿Estás torciendo esto? No. Angela respondió con la voz levantándose. Estoy diciendo la verdad y tú lo sabes. Esto no se trata solo de mí, se trata de todas las personas a las que has atacado, todas las personas a las que has acosado por el color de su piel. Has estado abusando de tu poder durante años y ahora todo te está alcanzando. La habitación quedó en silencio. El peso de las palabras de Angela colgando en el aire. El rostro de Steven era una máscara de furia, pero debajo de ella, Angela podía ver el miedo. Sabía que estaba acorralado. No había salida esta vez. Los oficiales de asuntos internos continuaron con su interrogatorio repasando cada una de las quejas presentadas contra Stevens. Quedó claro que su patrón de mala conducta había sido bien documentado, pero se había permitido que continuara debido a un sistema que protegía a oficiales como él, pero ahora ese sistema se estaba desmoronando y Stevens estaba al borde de su colapso después de lo que parecieron horas de interrogatorio. El oficial principal de asuntos internos cerró su carpeta y miró directamente a Stevens. Oficial Stevens, con base en la evidencia presentada hoy, recomendamos su despido inmediato del Departamento de Policía de Pinewood City. Además, enfrentará cargos criminales por sus acciones, incluido el arresto falso, el acoso y el abuso de poder. El rostro de Stevens se drenó. De color abrió la boca para protestar, pero no salieron palabras. Había perdido. Angela vio cómo lo escoltaban fuera de la habitación, su postura una vez orgullosa, ahora se desplomó en la derrota. Fue una pequeña victoria, pero fue una victoria de todos modos. Stevens finalmente estaba siendo responsabilizado por sus acciones, y fue un paso hacia el desmantelamiento de la cultura tóxica que le había permitido prosperar, pero Angela sabía que todavía había mucho trabajo por hacer. Cuando Angela dejó el precinto esa noche, el peso de los eventos del día se apoderó de ella. Stevens
El comienzo de un largo camino hacia la reforma. El frenesí mediático que rodeó su arresto había provocado una conversación más amplia sobre el racismo y el abuso de poder en la aplicación de la ley, y ahora la comunidad exigía un cambio real. Angela se había convertido en el rostro de ese cambio, y si bien era una carga pesada de llevar, estaba lista el arresto, la humillación, todo había servido un propósito, había expuesto las fallas profundas en el sistema, y ahora la gente estaba escuchando esa noche. Angela se sentó en los escalones de su porche, el aire fresco de la noche, un contraste bienvenido a la intensidad del día. Su teléfono vibró con mensajes de apoyo de colegas, amigos y extraños que habían visto su historia desarrollarse, pero un mensaje se destacó, un mensaje de una joven negra llamada Hasha, que había sido una de las muchas personas que Stevens había acosado durante su tiempo como oficial. El mensaje era simple, pero trajo lágrimas a los ojos de Angela. Gracias por defendernos, estás haciendo la diferencia. Angela sonrió suavemente, secándose las lágrimas de las mejillas. De eso se trataba. No se trataba solo de derribar a un policía malo, se trataba de levantar a toda una comunidad. De luchar por la justicia para aquellos que habían sido silenciados durante demasiado tiempo, y Angela Pierce no había terminado de luchar ni por asomo. El efecto dominó. Había pasado una semana desde que el oficial Rick Stevens había sido escoltado fuera del recinto en desgracia. La terminación había enviado ondas de choque a través del departamento, reverberando mucho más allá de las paredes de la estación de policía de Pinewood City, pero para la capitana Angela Pierce no fue el final en muchos sentidos, fue solo el comienzo. La decisión de Angela de luchar contra el abuso de poder de Steven había abierto Floodgate. Personas de toda la ciudad, de comunidades marginadas que habían sido ignoradas durante mucho tiempo, ahora estaban hablando. Su bandeja de entrada se había convertido en un depósito de historias, testimonios dolorosos y crudos de personas que habían sufrido a manos de agentes de la ley que, como Stevens, habían abusado de su autoridad. Angela descartó cada mensaje, cada uno de ellos encendiendo una resolución más profunda dentro de ella. Ya no estaba luchando solo por sí misma, también estaba luchando por ellos. La mañana era fresca cuando Angela llegó al ayuntamiento para una reunión programada con el alcalde Thompson y un grupo de funcionarios de la ciudad. Esta no era una reunión de rutina, era un resultado directo de la presión que se había acumulado desde el despido de Steven, una presión que Angela había ayudado a crear. La alcaldesa se había visto obligada a responder a la creciente demanda, y la reunión de hoy se centró en discutir reformas muy necesarias dentro del departamento de policía. Cuando Angela salió de su auto, notó una multitud reunida afuera del ayuntamiento. Los manifestantes sostenían carteles pidiendo justicia y cambiar sus voces. Un coro de esperanza y frustración. Angela sonrió al ver rostros familiares en la multitud, líderes comunitarios, activistas e incluso algunos de sus compañeros oficiales que la apoyaron. La misión El Heredero estaba cargada de un sentido de propósito. Capitán Pierce, una voz gritó. Angela se giró para ver a una mujer joven que se acercaba, su rostro se iluminó con determinación. Era Tasha, la mujer que le había enviado un mensaje a Angela después de la caída de Steven. Ella era una de las muchas personas que habían sido acosadas por Stevens, pero en lugar de retirarse a las sombras, había decidido tomar una posición. Gracias por todo lo que has hecho, dijo Tasha. Su voz se llenó de emoción. La gente finalmente está escuchando gracias a ti. Angela sonrió sintiendo el peso del momento. Gracias por hablar, esta lucha aún no ha terminado, pero juntos estamos avanzando en eso. Angela se dirigió al ayuntamiento, donde el alcalde Thompson y un grupo de funcionarios de la ciudad estaban esperando en una gran sala de conferencias. La atmósfera estaba tensa y Angela podía sentir la gravedad de la situación. Capitán Pierce, gracias por venir. El alcalde Thompson comenzó con un tono mesurado. Era un hombre conocido por su pragmatismo, pero hoy había un dejo de ansiedad en su voz. La presión pública lo había acorralado y Angela sabía que estaba buscando una manera de equilibrar los intereses políticos con las demandas de justicia. Vayamos directo al grano, dijo Angela. Inclinándonos hacia adelante, la gente de esta ciudad está exigiendo una reforma real. El despido de Rick Stevens fue un paso necesario, pero no es suficiente. Hay problemas sistémicos dentro del departamento de policía que deben abordarse, y no podemos permitirnos ignorarlos por más tiempo. La sala quedó en silencio mientras las palabras de Angela flotaban en el aire. El alcalde Thompson se movió en su asiento, sus ojos se dirigieron a los otros funcionarios en la mesa. Angela podía sentir la resistencia creciendo, pero estaba preparada. ¿Qué es exactamente lo que está proponiendo?, preguntó cautelosamente el capitán Mater. Angela respiró profundamente y expuso la propuesta que había pasado los últimos días elaborando con el aporte de los líderes comunitarios y expertos legales. Primero necesitamos un comité de supervisión independiente formado por civiles para revisar las quejas contra los oficiales. Demasiados casos como los que involucran a Stevens han sido barridos.
Bajo la alfombra, un comité de supervisión civil garantizará la transparencia y la rendición de cuentas. Varios funcionarios intercambiaron miradas claramente inquietos por la idea. Angela insistió. En segundo lugar, necesitamos capacitación obligatoria sobre prejuicios raciales para todos los oficiales, no solo para los nuevos reclutas. Esta capacitación debe ser continua, no una casilla única para marcar. Oficiales como Stevens pudieron operar de la manera en que lo hicieron debido a prejuicios profundamente arraigados que nunca se abordaron. La voz de Angela se hizo más firme a medida que continuaba, y finalmente necesitamos establecer una política de tolerancia cero para los oficiales que participan en la discriminación racial, fuerza excesiva o abuso de poder. Esta política necesita. Por la ventana, mirando cómo los últimos rayos de sol se hundían en el horizonte, el peso de su responsabilidad la presionaba, pero era un peso que estaba dispuesta a llevar. La lucha por la justicia, por la igualdad, por una reforma real, nunca era fácil, pero era necesario. Pensó en las personas que se habían acercado a ella, los tesoros del mundo que habían sido silenciados durante tanto tiempo. Pensó en los oficiales que habían estado a su lado, los que creían en los mismos valores que ella, y pensó en su futuro, no solo como capitán en el departamento de policía de Pinewood, sino como una voz para aquellos que habían sido ignorados y maltratados. Angela sabía que la batalla que se avecinaba sería dura. Habría resistencia de aquellos que temían el cambio, aquellos que se sentían cómodos con el status quo, pero había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora el arresto, la humillación pública, la pelea con Stevens, todo la había llevado a este momento, y aún no había terminado. El efecto dominó de sus acciones se estaba extendiendo, llegando a rincones de la ciudad y más allá que habían quedado en la oscuridad durante mucho tiempo, y Angela estaba decidida a ver esas ondas convertirse en olas. De cambio, mientras se levantaba de su escritorio, su resolución era más fuerte que nunca. Angela sabía una cosa con certeza: el karma había alcanzado a Rick Stevens, pero ya no se trataba solo de Stevens, se trataba de desmantelar el sistema que le había permitido prosperar, y Angela Pires estaba lista para dejar esa